Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Leslie Stephanie Peralta Paredes, del Técnicas de Farmacia del primer ciclo de turno Noche A. Yo voy a hablar de un tema muy importante en la actualidad en nuestro país, que es la anemia infantil en el Perú. Como se sabe, la anemia es una enfermedad invisible que no se detecta a simple vista. Decimos que alguien puede tener anemia por los rasgos o la sintomatología, como por ejemplo la tez pálida, el poco apetito, bajo de peso, uñas quebradizas, somnolencia, entre otras. En nuestro país, casi el 50% de la población de niñas y niños de 6 a 35 meses padece de anemia. Es un problema de salud pública que pone en riesgo al desarrollo de la niñez del país. En el año 2017 afectó a 4 de cada 10 niñas y niños del Perú, lo que representa aproximadamente 743,000 menores de 3 años. Al inicio del 2019, los mayores niveles de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses se registraron en la sierra, con un porcentaje de 48.8. Segundo, la selva, con 44.6, en la costa, con 37.5, según el área de residencia, por ejemplo, en Lima Metropolitana, con 30.4. Pero también se dice que va a depender de la zona donde están. Por ejemplo, en las áreas rurales, tenemos un 49.0% de población con niños con anemia. Y en los que viven en las áreas urbanas, de 36.7%. Así lo informa el Instituto Nacional de Estadística del INEI, ¿no? Y también según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES. Asimismo, se registró la mayor prevalencia de anemia en el Perú en los siguientes departamentos, como por ejemplo Puno, Cusco, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Junín, Madre de Dios y Pasco. Esas son zonas rurales, parte de la sierra. Como decíamos anteriormente, tiene un 49.8% de población de niños con anemia. Por lo contrario, se observó menor prevalencia de anemia en los departamentos de Cajamarca, Lima, Tacna, Moquegua, Arequipa y La Libertad. La principal causa de la anemia en el Perú es la deficiencia de hierro en la sangre. Esto se traduce a que es un índice de hemoglobina en la sangre menor de lo esperado. La reducción de la hemoglobina en los glóbulos rojos disminuye el transporte de oxígeno por todo el cuerpo, principalmente al cerebro. Ello limita el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas y debilita sus defensas frente a enfermedades infecciosas como resfríos, neumonías y diarreas. La anemia tiene un gran impacto en el desarrollo cerebral, emocional, cognitivo, motor y sistema inmunológico de las niñas y niños menores de 36 meses. Precisamente la etapa del desarrollo humano de mayor vulnerabilidad, y sus efectos, lamentablemente, son irreversibles. La prevalencia de la anemia en menores de 5 años en el Perú alcanza el 32%. En otros países, como Australia y Alemania, solo aproximadamente el 10%, que es casi nada. En Latinoamérica, como por ejemplo en Chile y Argentina, se ubican alrededor del 20% con una población de anemia. Mientras que en Colombia el índice se ubica en el por debajo del 30%. Quiere decir que nosotros tenemos la mayor población en el mundo con niños infectados con anemia. Las principales causas de la anemia son la deficiencia de hierro en el embarazo, porque desde el embarazo podemos enfermarnos de anemia, nacimientos prematuros, baja de peso al nacer, insuficiente cantidad de hierro en la dieta diaria, especialmente proteínas y hierro de origen animal. La limitada absorción de hierro debido a las infecciones, principalmente las diarreas y respiratorias. Estas infecciones provocan además la pérdida de micronutrientes, como el hierro y el zinc. Algunos factores que agravan este problema de aumentar el índice de la prevalencia en la anemia
Tenemos, por ejemplo, la falta de agua segura y de saneamiento básico en el hogar. Muchas familias en el Perú no cuentan con agua potable, lamentablemente. Las prácticas de higiene inadecuadas en el hogar. No tenemos la práctica saludable de lavarnos las manos como debe ser. Ahora con esta pandemia que deberíamos hacerlo más. Desconocimiento de la población sobre prevenir la anemia y sus consecuencias. El embarazo en adolescentes, que puede tener los nacimientos prematuros. Disminución de la práctica de la disminución de la práctica de la lactancia materna exclusiva. Muchas mamás modernas pues tienden a sustituir esta leche con fórmulas. También el Ministerio de Salud se puso la camiseta junto con el gobierno para poder solucionar este problema, ¿no? Para poder prevenir. Dice que el Ministerio de Salud dice que tenemos que intervenir y reducir la anemia en un grupo de población específico, como por ejemplo las mujeres en edad fértil, que son las adolescentes y mujeres en edad reproductiva, madres gestantes, madres que ya están embarazadas y van a tener un futuro niño, niñas y niños menores de 36 meses de edad, pero con prioridad en menores de 12 meses. ¿Y de qué manera se lograría estas intervenciones? Prevenir embarazos en adolescentes, aumentar los alimentos ricos en hierro de origen animal, atención prenatal en el primer trimestre, exámenes auxiliares en el primer trimestre de embarazo, como por ejemplo detención de anemia, triglicéridos, colesterol, el corte tardío del cordón umbilical, luego de los 2 o 3 minutos de haber nacido, el tamizaje o descarte de hemoglobina a los 6 meses de edad en los menores de 1 año. Si se detecta la anemia, darle su hierro, su sulfato ferroso o el hierro polimaltosado. Información y promoción de prácticas saludables. Control y tratamiento de intervenciones agudas y graves frente a estas problemáticas, ¿no? Frente a esta problemática, el gobierno peruano ha elaborado el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, aprobado por la Comisión Internacional de Asuntos Sociales, con el Decreto Supremo número 068-2018 y refrendado por 15 ministerios. La coordinación, condición y seguimiento de la implementación del PMLCA es la responsabilidad del MIDIS, que hace que las veces de la Secretaría Técnica de las CIAS. Esto ha permitido que no solo el gobierno central, sino también los gobiernos regionales y locales participen de la mano con el Ministerio de Salud, creando programas como Meta 4. La Meta 4 son acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia. Este programa tiene como objetivo el desarrollo de acciones municipales y comunitarios eficaces en la mejora de la alimentación, prevención de la anemia en niñas y niños menores de 1 año, incidiendo asimismo en el logro de familias con alimentación saludable. Este programa consiste en hacer visitas domiciliarias que ayuden a identificar cuál es el motivo por qué los menores tienen anemia, para así poder ayudarlos a recuperarse. Cada familia tiene un motivo diferente. Algunos, por desconocimiento de qué es el hierro y para qué sirve, no les dan. Otros no llevan una alimentación complementaria adecuada. En otros casos, los padres no llevan al menor al control de crecimiento y desarrollo, al CRE, por lo que no saben si su niño padece de anemia o no. De esta manera nos damos cuenta que en su gran mayoría los padres desconocen acerca de esta enfermedad silenciosa, que es la anemia y lo que es tan grave y que trae consecuencias pues irreversibles, como lo había mencionado anteriormente. Este programa Meta 4 inició en febrero del 2019. En todo el Perú, desde esa fecha, se informó que el 34.5% de niñas y niños de 6 a 35 meses empezaron a consumir suplemento de hierro, aumentando en 3,2 puntos porcentuales con relación al 2018.
el consumo del suplemento de hierro se incrementó en 10.0% a los años anteriores. Este consumo de hierro polimaltosado logró que el porcentaje de anemia empezara a disminuir. En marzo del 2020, la meta se suspendió por inicio de la pandemia. Los establecimientos de salud dejaron de atender, como muchos sabemos, por la llegada del COVID-19. Como les decía, dejaron de atender y perjudicó a muchas familias, a muchos niños, porque no podían pasar controles de crecimiento y desarrollo. Se suspendieron vacunas, no entregaron hierro. Y esto hizo que los niños que estaban recuperándose volvieran a tener anemia y muchos volvieran a seguir con la anemia, ¿no? El programa Meta 4 se volvió a retomar en septiembre del 2020. Los actores sociales volvieron a hacer visitas domiciliarias, tanto presencial como vía telefónica. Para poder hallar cuál era la problemática en estos tiempos de COVID. Muchos no consumieron hierro porque no podían comprarlo, porque los establecimientos de salud no estaban atendiendo y no se les entregaba eficazmente como todos los meses anteriores. En la mayoría de familias estaban preocupados más por el coronavirus que por lo que sus niños padezcan de anemia. Cuando se retomó el tamizaje de anemia, muchos niños menores de 1 año dieron positivo a la anemia. A la fecha, el programa Meta 4 sigue trabajando para disminuir la anemia infantil en el Perú, brindando consejería de alimentación complementaria, lavado de manos, qué es la anemia, cómo se trata, cómo se detecta, cuál es el tratamiento, lactancia materna exclusiva, apego seguro a padres de familia con niños menores de 1 año, acompañamiento a niños con anemia para que puedan recuperarse de esta enfermedad silenciosa y fatal. El Perú es un país rico en alimentos nutritivos. Como les decía, nuestro país es rico en nutrientes, ¿no? Y esto es una ventaja para nosotros para poder reducir la anemia. El principal alimento de origen animal que contiene un porcentaje elevado de hierro es la sangrecita. Luego tenemos el hígado, el bofe, el bazo, el pescado especialmente ese pescado que tiene la parte marroncita que le llamamos el furel, el bonito, la caballa, la anchoveta, la raya, ¿no? Y la carne roja, la carne de res. Muchos de estos ingredientes están al alcance de nuestros bolsillos, pero a la falta de desconocimiento de cómo prepararlo, los muchos hogares no los llevan a su mesa por este desconocimiento. Como ya lo habíamos hablado, las consecuencias de la anemia en la infancia y durante los primeros años de vida son irreversibles. Esperamos que la tasa de anemia en el Perú se llegue a reducir. Esto solo se podrá lograr si cada uno de nosotros le da la importancia de vida a esta enfermedad silenciosa, la anemia. Tengamos esto en cuenta. Muchas gracias.